Martínez. Pues iniciamos ya los alegatos de clausura, solamente a forma también de recordatorio, son los temas que hemos abordado en las clases sesiones, están publicados en la página Abogado Penalista. El día de hoy vamos a ver alegatos de clausura. La única clase que no dimos fue la clase de objeciones, pero de ahí en fuera todas. Bueno, también mencionar que esta clase de objeciones hablamos de ellas en interrogatorio y parte de contrainterrogatorio, fue un tema que dimos por visto, pero ya culminamos o terminamos este ciclo con la clase del día de hoy. Pues espero que esta clase pues, sea dinámica y también puedan participar mucho con sus preguntas y comentarios. Pues iniciamos. Si no encaja, debe absolver. Quise iniciar con esta frase porque esta frase o lema fue utilizado en uno de los que se conoció como los juicios del siglo, me refiero del siglo pasado. Fue un caso de homicidio en Estados Unidos que se llevó en Los Ángeles. Quien estaba como acusado era O.J. Simpson, y en aquella ocasión la parte que llamó más la atención al jurado, porque recordemos que en Estados Unidos se resuelven los juicios a través de la decisión que emite el jurado, si es que es así la decisión del acusado, porque también le dan la opción de que sea una resolución o un juicio a través de un juez, como lo llevamos en México, o también a través de un jurado. En esta ocasión se llevó a través de un jurado. Y lo que pasó en el desahogo de pruebas es que el agente o la fiscal en ese tiempo, los fiscales en ese tiempo llevaron a cabo un ejercicio donde uno de los indicios que habían recabado a través de la policía, que era un guante, hicieron un ejercicio a través de ciertas técnicas para que el acusado se midiera ese guante. Y ese guante le quedó, pero les invito a que vean el video original, así como también una serie de Netflix que se llama Crímenes Americanos, donde tratan el caso de O.J. Simpson, y se puede ver cómo él mismo, posiblemente también con maña, le cuesta trabajo ponérselo. Y era una forma en la que la fiscal o los fiscales pretendían demostrar que era suyo, que él había participado con este tipo de ejercicio. Como le costó mucho trabajo, como no embonó bien y explicaban razones científicas del por qué no le había ajustado por el paso del tiempo, porque él también tenía otros guantes, me parece que eran de látex, que impedía que se pudieran meter bien, habían diferentes razones. Sin embargo, este acto o este evento que sucedió dentro del desahogo de pruebas llamó mucho la atención al jurado y lo tomaron como parte de los alegatos de clausura, manifestando que si no le encajaba el guante, por lo tanto el jurado tenía que absolverlo. Quise empezar, repito, con esta frase para que nosotros nos demos cuenta de la trascendencia, de la importancia que tienen los alegatos de clausura, no únicamente en el sistema de justicia de Estados Unidos, sino también en el caso mexicano. Por eso quise iniciar con esta imagen y con esta frase. Más adelante vamos a ir explicando el por qué son importantes. A diferencia de las clases anteriores, vamos a meternos hoy ya más directamente a la parte que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y respecto a este tema, respecto a los alegatos de clausura, tenemos que tomar en consideración lo que establece el artículo 399 de esta norma o este ordenamiento de carácter procesal. Y si nos remitimos a lo que establece este artículo, nos dice: concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima o ofendido del delito y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura. Aquí en este artículo nos establece cuál va a ser el momento, cuál va a ser la oportunidad para que se puedan formular esos alegatos. Me parece que tenemos problemas porque me marcaba error en el video. Bueno, voy a continuar, parece que seguimos
que seguimos bien. Me dicen que se está cortando. A ver, Eloy Carlos Flores, voy a hacer una pequeña pausa para que las demás personas me digan si es que pueden escuchar bien, porque en ocasiones, en algunas transmisiones, en algunas sesiones, se ha llegado a cortar el audio. Por favor, si me pueden escribir únicamente para saber si se escucha bien y yo pueda continuar. Aprovecho para saludar a Fernanda Pérez, a Microman Cruz, a Lu García, a Marieli Martínez, que es mi hermana. Marieli me manda una manzanita para el profesor. Bueno, no me aparecen los comentarios. Me dice Joel, saludos desde Perú. Me dice Fabiola Forens que se corta. Luis Miguel me dice que está normal. Voy a tratar de hablar un poquito más pausado por si es que llegáramos a tener algún problema. De todas maneras, voy a estar pendiente de sus mensajes para que podamos tener una buena calidad de audio. Pues continuamos. Decíamos que esto que establece el Código Nacional, más que una definición, disculpen, es que estoy leyendo los comentarios, me dicen que se pausa, algunos me dicen que se escucha bien, otros me dicen que se entrecorta. Me comentan que en ocasiones se interrumpe, pero ojalá que sea solamente por pequeñas pausas, pequeños cortes, pero que sea entendible. Al parecer se escucha, pero con algunas pausas. Repito, voy a tratar de irme lo más despacio posible para que si existe alguna pausa me puedan entender y pueda quedar claro lo que estamos abordando el día de hoy. Pues les comentaba yo de esta disposición que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos entender en primer lugar en qué momento se dan a cabo o se llevan a cabo los alegatos de clausura. Dice, concluido el desahogo de pruebas. Vamos a hacer un recuento de los actos principales que se llevan a cabo dentro de una audiencia de juicio. En primer lugar, se empieza con los alegatos de apertura que presenta el agente del Ministerio Público o incluso también el asesor jurídico, si es que se nombró como parte coadyuvante. Enseguida, de forma posterior, los alegatos de apertura que presenta la defensa. Ya en una sesión pasada hablamos sobre las características y la forma en que se tiene que llevar a cabo esos alegatos de apertura. Lo principal, adelantándome un poquito a algunos temas que vamos a ver en esta sesión, es que de los alegatos de apertura, la recomendación que lleve un tema, lema o frase. Quise rescatar esa parte porque también los alegatos de clausura, van a llevar igual un tema, lema o frase, pero de preferencia la recomendación que ese mismo lema sea el mismo que vas a utilizar en tus alegatos de clausura. Lo comento porque también de la diapositiva que vimos hace un momento, cabe mencionar que en el caso de O.J. Simpson se utilizó originalmente un lema o un tema, una frase completamente distinta a la que se utilizó en la parte final. Esto es válido, se puede hacer porque en el desahogo de pruebas habrá cuestiones nuevas que no tenías pensadas que se llevaran a cabo en ese momento, algún asunto importante, quizá alguna manifestación que hizo un testigo diciendo que el acusado no fue la persona que lo cometió, siendo que fue un testigo de cargo por parte de la fiscalía. Eso puede ser una nota importante y esa frase que él dijo la puedes tomar para incluso utilizarla como frase en los alegatos de clausura, pero eso se lleva de forma excepcional, se puede, pero de forma excepcional. Lo recomendable es que la misma frase que utilizaste en los alegatos de apertura la utilices en los alegatos de clausura. Pues retomando esos actos que yo mencionaba, se inician con los alegatos de apertura de las partes, después va a haber otra parte de desahogo de pruebas que van a empezar, en primer lugar, por los medios de prueba que fueron admitidos para el agente del Ministerio Público, para el asesor jurídico, en caso que los haya ofrecido, y en forma posterior, los medios de prueba que presenta la defensa. Como tercer acto principal
dentro de esta audiencia de juicio tenemos precisamente a los alegatos de clausura, que es lo que estamos abordando el día de hoy. En caso de que una vez terminados los alegatos de clausura, el fallo que haya dictado un juez, en el caso mexicano, después de haber tenido una deliberación, un fallo, si el fallo es condenatorio, vamos a pasar a otra audiencia, una pequeña audiencia que voy a explicarla más adelante, que es una individualización de sanciones y reparación del daño, ya después para dar lectura a la sentencia y dar por terminado el juicio. Pues continuamos, espero que no tengamos problemas nuevamente. En cuanto a la oportunidad, en cuanto a la forma, los actos que se llevan a cabo en juicio, ya mencioné en qué parte nos encontramos en los alegatos de clausura y como lo dice la diapositiva, establece también las partes que podrán realizarlo después de que se lleve a cabo el desahogo de pruebas. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta nosotros ya para realizar nuestros alegatos de clausura? Creo que hace un rato dije apertura, pero estamos hablando de alegatos de clausura. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta como partes? No únicamente como defensores, sino también como agentes del Ministerio Público o asesores. ¿Qué tenemos que tomar en consideración? En primer lugar, el momento de realizarlos. ¿En qué momento yo como defensor, en qué momento yo como parte tengo que realizar por escrito? Pero aquí lo digo solamente para que lo tomen en cuenta por escrito, para prepararlo, para hacerlo, pero tal y como lo voy a explicar más adelante, la recomendación es que estos alegatos de clausura los presentemos de forma oral sin dar lectura a los mismos, únicamente que tengamos una guía, nada más, pero previo a eso sí podemos tener un alegato por escrito únicamente para estructurarlo, para desarrollarlo, analizarlo, más no así para leerlo ante el juez. Pero ¿en qué momento hago mis alegatos de clausura? La recomendación no es que la dé yo, sino que esta recomendación la dan por lo regular en los cursos de capacitación que hemos tomado para participar en algunas competencias de litigación, en mi caso como asesor, y lo que nos recomiendan en estas clases, en estas sesiones, es que los alegatos de clausura los hagamos desde un principio, incluso antes de realizar nuestros alegatos de apertura. ¿Por qué? Porque aquí voy a poner una analogía, un ejemplo. No sé qué tan válido sea este ejemplo, pero para quienes son de mi edad, para quienes son mis contemporáneos, habrán visto en alguna ocasión una caricatura de los Thundercats. Los Thundercats, para quienes no sepan, para los que son más jóvenes, era una serie de dibujos animados donde estaba Leono, Chitara, Tigro, Pantro, varios personajes en esa caricatura. Pero en particular, Leono tenía una espada, que era la espada del augurio. Y no sé si me está escuchando mi hermana. Aprovecho para saludar a mi hermana y a mi mamá. Mi mamá no creo que me esté escuchando, pero ahorita me acordé, es otra anécdota, se las digo muy rápido. Alguna ocasión hicimos una travesura mi hermana y yo, y mi mamá casi nos llamó la atención muy pocas veces, pero en aquella ocasión nos llamó la atención y yo me acuerdo que cuando era niño tenía una espada del augurio de plástico, se agarró la espada del augurio y nos dio unos cuantos trancazos, pero la verdad nos lo merecíamos. Es una anécdota, no la tenía pensada, me acordé ahorita porque hablé de la espada del augurio, saludos a mi hermana y saludos a mi mamá. Pero retomando el ejemplo, retomando la analogía, esa espada del augurio que le sirve a Leono, se la ponía en la frente y tenía unos orificios y a través de los orificios de la espada veía más allá de lo evidente. Para quienes sean de mi edad, mis contemporáneos, sabrán cómo se desarrollaba este ejercicio dentro de la caricatura, pero precisamente lo pongo como ejemplo porque esa espada mágica, nos servía para ver más allá de lo que podíamos tener en ese momento, en otros lugares, incluso también lo que pueda pasar en el futuro. Esa parte no era tanto de la caricatura, pero pues es para que
para que me entiendan. Esa espada o esos alegatos van a servir como especie de espada para ver más allá de lo evidente, más allá de lo que tenemos en ese momento, pensar qué va a suceder en el futuro, adelantarnos a lo que pueden presentar la fiscalía o el asesor jurídico. Para eso nos sirven los alegatos de clausura y por eso es la razón que el momento en que es recomendable que nosotros lo hagamos, ese es un principio, porque vamos a estructurar nosotros como también como otra analogía, como una especie de bolita, de bola mágica para ver el futuro y ver qué puede pasar, que nosotros narremos esa historia de forma temática para pensar la forma en la que se llevaría a cabo ese juicio y exponerlo de forma imaginaria ante un juez con esa estructura que nosotros hagamos por escrito para adelantarnos y que eso nos sirva para ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y pues ya en la audiencia de juicio real, que nosotros estemos preparados para lo malo y también darle mayor énfasis y mayor fuerza a lo bueno que tengamos como fortalezas. Entonces, para concluir este punto, el momento en que se recomienda, únicamente como recomendación, el momento que se recomienda hacer los alegatos de clausura es desde antes de que inicie la audiencia de juicio, incluso mucho antes de que se hagan los alegatos de apertura, pero en esta parte de la preparación. Estamos hablando solamente de la preparación. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta un segundo punto, que es la teoría del caso. Si bien es cierto, la teoría del caso es flexible, la recomendación, así como les dije, de la frase, lema o tema, esa teoría del caso que utilizaste incluso también desde la audiencia inicial. Hay una clase donde hablamos de la teoría del caso, la pueden ver en la página Abogado Penalista Edgar Martínez. Esa teoría del caso, esa estrategia, esa metodología, ese análisis, esa forma de defensa en caso de que seas defensor, que tiene que ver con la parte fáctica, jurídica y probatoria, ese análisis que tú hiciste como medio de defensa, como estrategia, eso mismo que utilizaste antes, utilizarlo para los alegatos de clausura. Yo sé, estoy consciente que puede ser de forma excepcional que posiblemente la teoría del caso para la audiencia inicial sea una, pero quizá hubo cambio de defensor con otra visión o durante el desarrollo de la etapa de investigación en la fase complementaria te allegaste de más información que no sabías o que no tenías al momento de la audiencia inicial. Por eso, de forma excepcional, puede variar la teoría del caso ya para la audiencia de juicio, pero eso solamente de forma excepcional. La recomendación para que haya una congruencia, que incluso también la congruencia es uno de los principios del sistema acusatorio, que haya congruencia en esa teoría que presentaste ante un juez de control en audiencia inicial o en la audiencia intermedia al momento de ofrecer tus medios de prueba, que sea la misma que llevas a cabo en los alegatos de tanto de apertura como de clausura. Es la recomendación que sea la misma. De forma excepcional puede llegar a variar por las razones que les acabo de mencionar. Otro punto que también tenemos que tomar en consideración es ese tema o lema. De ese no me voy a tardar mucho, es solamente recordarles, como ya lo dijimos en esta sesión, que ese mismo tema o lema que utilizaste en los alegatos de apertura, de preferencia, los utilices también en los alegatos de clausura, con la excepción del ejemplo que pusimos en el caso de O.J. Simpson. Después, tienes que tomar en cuenta varios hechos, los hechos relevantes, los hechos que son de suma importancia. Si durante el desahogo del juicio existieron varios hechos que dieron a conocer tanto los testigos como los peritos, pero son hechos irrelevantes, son hechos impertinentes, que no sirven nada, que no abonan nada a tu teoría del caso, esos temas déjalos atrás, enfócate a los hechos importantes, a los hechos relevantes, tenlos presentes ahí en tu borrador de los alegatos de clausura para que le vayas dando una estructura. Y también tomar en cuenta cuáles son los hechos no controvertidos, porque
Voy a poner un ejemplo de cuándo puede ser un hecho no controvertido. Por ejemplo, en el caso de la fiscalía, si estamos hablando de un homicidio, la causa de la muerte o la muerte de la víctima, pues eso va a ser un hecho no controvertido que bien puedes utilizar dentro de tus alegatos de clausura si eres fiscal, y de ese no va a haber mayor debate porque todas las partes lo dan por hecho. En el caso de la defensa, pues igual puede pasar alguna situación similar. En esos hechos que no son controvertidos, pues los puedes utilizar en tu beneficio, decir, señoría, efectivamente estamos ante la presencia de un homicidio y esta defensa lamenta este hecho sucedido y lo que le pasó también a la parte ofendida, que son los familiares. Sin embargo, este homicidio no fue cometido por mi acusado. Aquí estamos utilizando ese hecho no controvertido para decir, señoría, si existe, no me voy a pelear que la persona está muerta o no, porque es un hecho real, pero mi representado no lo cometió. Tomar en cuenta esos hechos no controvertidos, así como también los controvertidos, para que sobre esos mismos ver qué debilidades tiene la contraparte, hablo como defensor, qué debilidades tiene el agente de Ministerio Público o el asesor jurídico. En esta parte sí quiero dar un poquito de mayor consejo en los juicios en los que hemos participado como defensa particular. Lo que llegamos a hacer la mayoría de las veces, porque en ocasiones tenemos que trabajar a marchas forzadas, pero lo que hemos hecho en algunos casos, hacemos una especie de análisis FODA. Esa especie de análisis FODA, vamos a poner una tabla en un documento en Word y vamos a presentar o vamos a poner en esa tabla los medios de prueba que ofrece la Fiscalía y también los medios de prueba que nosotros vamos a presentar dentro de la audiencia de juicio. Les recuerdo, es la preparación de los alegatos de clausura, incluso también del juicio como tal. En ese análisis FODA, en esa tabla, ponemos ya los medios de prueba y enseguida ponemos otras columnas donde aparezcan las debilidades y las fortalezas. En esa teoría del caso que tú analizaste, ya tuviste que haber analizado desde un principio qué debilidades tiene el testigo de la fiscalía. Pensemos de un testigo presencial, un testigo de cargo por parte del agente de Ministerio Público. Ahí podemos establecer como debilidad, o mejor, no voy a la fortaleza para después entrar a la debilidad. Como fortaleza, vamos a decir, es un testigo que estuvo el día de los hechos, que se percató de lo sucedido, que lo presenció, que lo vio. Eso como fortaleza. Como debilidad, vamos a poner ahí, en esa tabla, que se encontraba a 50 metros de distancia. Vamos a poner como otra debilidad que era de noche. Y esas fortalezas y esas debilidades, principalmente las debilidades, es la que nosotros vamos a utilizar en los contrainterrogatorios para sacar esa información y también rescatarla y utilizarla en los alegatos de clausura. Eso como consejo para que nosotros desde un principio en ese esquema, en esa forma de plantear nuestra teoría del caso, ya sea en alegatos de apertura o en este caso, como lo estamos hablando, en los alegatos de clausura, podamos tener esa estructura, ese mapa, esa guía para poder llevar a cabo los mismos y que nos sirva para desahogar el juicio y, como en este caso, llevar a cabo los alegatos de clausura. Pues dice, me están diciendo que se está cortando la transmisión. Espero que ya no esté fallando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a esperar unos momentos para ver si me siguen escuchando y viendo de forma correcta. Principalmente escuchando. Lo que me interesa es que me escuchen, no tanto que me vean. Bueno, sí que vean las diapositivas para que también tengan la información. Pero por favor, díganme si es que se llega a escuchar mal. Voy a tratar nuevamente de irme más pausado. Mientras voy a tomar un poquito de jugo. Y en lo que cambio la señal, permítanme. Espero que se esté escuchando bien, ojalá. Se traba
Me dice Francisco Javier Martínez Morales, que aprovecho para saludarlo, al licenciado Francisco. Me dicen que se traba, se está cortando. Solamente díganme si se traba, pero si se logra entender, si no, para que vamos a hacer esto. En caso de que se siga trabando, yo les comentaba en un principio que la primera media hora, voy a tratar de que sean media hora, va a ser cuestiones teóricas, para que la segunda hora nos metamos a la parte práctica. Si es que continuamos con las fallas, me voy a cambiar posiblemente de lugar, me voy a poner un poco más cerca del módem, para que la segunda parte de la clase abordemos la parte práctica. Me interesa mucho la segunda parte de la clase para quienes apenas están conectando. Me interesa porque les voy a presentar un video, o dos videos, mejor dicho, algunos videos, porque son fragmentos de algunas participaciones que he tenido en audiencia de juicio. Se los voy a proyectar, pero mi intención es que se escuche bien para que puedan entender mejor la parte práctica. Si seguimos con los problemas, hago una pausa en la segunda parte de la sesión para poder proyectarles este video de las audiencias en las que he participado. Parece que ya está normal. Es lo malo del servicio de Internet, que ante esta contingencia muchas personas están utilizándolo para clases, como lo estoy haciendo yo en este momento, para ver Netflix, YouTube, pero pues vamos a tratar de que estas cuestiones tecnológicas funcionen durante el desarrollo de la clase. Vamos a continuar, voy a estar pendiente de sus comentarios. Bueno, también lo que tenemos que tomar en cuenta ya para los alegatos de clausura es que, a diferencia de los alegatos de apertura, en este momento sí podemos utilizar argumentos y conclusiones, pero no argumentos ni conclusiones propios, sino argumentos que se hayan utilizado, o utilizar argumentos, mejor dicho, de cosas que hayan sucedido dentro de la audiencia de juicio y que se puedan desprender de los mismos. Hay que tomar en cuenta también que la Real Academia Española establece como argumentos ese razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para convencer de lo que se afirma o niega. Es una definición que nos da la Real Academia Española. Sin embargo, si bien es cierto, no está enfocada directamente al derecho y al derecho penal, la podemos utilizar porque precisamente el argumento va a ser con base en razonamientos que nosotros hagamos ya como defensa. Hablo como defensa, o seas agente de Ministerio Público o asesor jurídico. Ese razonamiento que tú hayas hecho, y el comentario va ahorita más para los fiscales, porque los fiscales, ya lo dijimos en otras clases, conforme al artículo 20 constitucional, tienen la carga de la prueba y ellos están obligados a probar su teoría del caso. En este caso aplica perfectamente esta definición, porque a través de ese razonamiento que hagan los fiscales con los argumentos que presenten, van a probar o van a demostrarle al juez de control que efectivamente comprobaron y justificaron esa teoría del caso, esa promesa que hicieron en los alegatos de apertura, que se desarrolló dentro del juicio y que se ve finalizada y cristalizada ya en los alegatos de clausura. Pero también la defensa puede hacer esos razonamientos para convencer al juez, ya sea un juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento, también utilizarlos con base en lo que se desahogó en juicio. Y también en nuestros argumentos nosotros podemos concluir, entendiendo por conclusión la idea a la que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias. Repito, si bien es cierto, en ciertos momentos mencionamos que quienes pueden llevar a cabo conclusiones dentro de una audiencia de juicio son los peritos, por su conocimiento, por su experiencia en esa parte de interrogatorio y contrainterrogatorio. Nosotros, como defensa o parte, también podemos hacer conclusiones, pero ya una vez desahogado la parte de la prueba en juicio, retomar esa información y concluir a través de nuestro razonamiento y a través de lo que sucedió, aterrizado en esos argumentos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Sí podemos argumentar, sí podemos concluir dentro de los alegatos de clausura, a diferencia de los alegatos de apertura.
está rico el jugo. Bueno, seguimos. Esta diapositiva es una recomendación de cuál puede ser la estructura que puede llevar un alegato de clausura. Pero, ojo, no significa que tenga que ser específicamente de esta forma. Es decir, si vamos a empezar con un tema o lema, aquí me faltó ponerlo en la parte final, vamos a empezar con ese tema o lema, pero también vamos a concluir con ese tema o con ese lema. Ya dijimos en la parte de alegatos de apertura, en una sesión pasada que está publicada en esta página, ya dijimos que esa frase, tema o lema debe de ser una síntesis en una narración muy pequeña que tenga que ver con toda tu teoría del caso. En pocas palabras, tú tienes que dar a conocer al juez qué es lo que pretendes probar en caso de que seas fiscalía o lo que vas a presentar dentro de la audiencia de juicio si es que eres defensa. Entonces, esa frase, tema o lema, tiene que ir al inicio de nuestros alegatos de clausura y también en la parte final, aunque no aparezca aquí, pero también en la parte final de los alegatos de clausura. Lo demás no tiene que ir forzosamente de esta forma, es decir, no vas a hablar primero de lo fáctico, después de lo probatorio y en un tercer lugar de lo jurídico. Puede que lo hagas así, pero va a depender de ti, de la forma en que te expreses, de la forma en la que consideres que va a ser mejor argumentar o desarrollar tus alegatos ya dentro de la audiencia de juicio, dentro de la audiencia real. Puede que combines, puede que en ese argumento la recomendación es que lo hagas por temas, ahorita lo vamos a explicar, que la estructura sea temática, no de forma cronológica, como en los alegatos de apertura, en los alegatos de apertura y más para la fiscalía, como va a desarrollar parte de una cuestión fáctica, parte de una historia, parte de los hechos, para que sea mejor entendida, mejor comprendida, la tiene que presentar de forma cronológica. Decir, el día tal, a tales horas, en tal lugar pasó esto, después el acusado fue a tal lugar, ir diciendo los momentos de los actos que realizó el acusado. Eso para la fiscalía en alegatos de apertura. En los alegatos de clausura no es necesario que lo hagas de forma cronológica. Repito, no es necesario que lo hagas de forma cronológica. ¿Por qué? Porque esa historia que tú dijiste en un principio ya la escuchó el juez, ya se desarrolló dentro de la audiencia a través del desahogo de pruebas, ya tiene esa parte fáctica. Me parece que se está interrumpiendo el internet. Bueno, decía, y no es necesario que vuelvas a repetir nuevamente la parte fáctica de forma cronológica dentro de los alegatos de clausura. La recomendación es que sea de forma temática. ¿Qué significa que sea de forma temática? Tú vas a analizar cuáles son los eventos, los hechos, los sucesos más importantes, tomar ese hecho, relacionarlo con la parte probatoria, qué fue lo que dijo el testigo, qué fue lo que dijo el perito, relacionarlo, intercalarlo en esta parte fáctica, incluso también si puedes agregarle la parte jurídica y cumplir con esos puntos que si bien no son obligatorios, que a forma de recomendación puedes utilizar la parte fáctica, probatoria y jurídica. Otra vez. Bueno, seguimos. Esperamos que no siga fallando el internet. Bueno, ya una vez que debatiste sobre lo fáctico, probatorio y jurídico en la forma que tú consideres que es la adecuada, eso depende de ti. Hemos puesto ejemplos o analogías en la parte de la cocina, que un cocinero va a hacer un platillo con su sazón, con la forma, con lo que él conoce, y otro cocinero lo va a hacer de forma distinta. Retomo este ejemplo, que utilizo demasiado, para explicar que los alegatos de clausura va a ser como tú los quieras hacer.
Esto solamente son recomendaciones, puedes retomarlas, quizá tú puedas tener una forma mejor, una estructura, no significa que sea la única, de hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales no te establece una estructura o una forma en la que tengas que desarrollarlos. Estas solamente son recomendaciones que nosotros aprendemos a través de las capacitaciones o a través de la práctica que hemos tenido en este tipo de audiencias. Por eso tú le vas a dar esa sazón, tú le vas a dar esa consistencia a tu platillo en esta analogía que estamos haciendo de los alegatos de clausura. Va a haber otra parte que también puedes utilizar que tiene que ver con aquella refutación o crítica de lo que hizo tu contraparte dentro del desahogo de juicio. Esta parte es muy importante porque recordemos que los alegatos de apertura, tú vas a hacer una promesa como fiscal, como asesor jurídico, como defensa, no estás obligado, pero también lo puedes hacer. Tienes que hacer una promesa de qué es lo que vas a probar dentro del desahogo de pruebas. Repito, es más para la fiscalía por la carga probatoria que tiene, no así por la defensa, pero si vas a justificar, por ejemplo, en el caso de la defensa, alguna causa de justificación, como puede ser una legítima defensa, entonces sí, ahí sí tendrías una carga de la prueba para demostrar esa legítima defensa. Como, repito, valga la redundancia, como defensa. Esa promesa que tú hiciste como Ministerio Público, asesor jurídico y defensa, en los alegatos de clausura, tú le vas a decir al juez, señor juez, yo cumplí con mi promesa porque en los alegatos de apertura dije esto, dije que iba a comprobar esto y a través del testimonio de esta persona o a través del testimonio de este perito, lo cumplí. A diferencia del agente del Ministerio Público que en los alegatos de apertura le prometió a usted que iba a demostrar este hecho, usted escuchó y vio al testigo cómo no manifestó este punto en particular, por lo tanto no cumplió su promesa. Y aquí estás desacreditando la labor o la función que hizo el agente del Ministerio Público o el asesor jurídico al no cumplir la promesa en esta parte de refutación o crítica que tú hagas a la otra parte. Y por último, lo importante es que debes de terminar con tu frase, tema o lema y la petición. Aquí en esta parte de petición, de una vez me voy a adelantar. Me están diciendo que se interrumpe la señal. Bueno, seguimos. Yo creo que sí voy a cambiarme de lugar, pero una vez que termine la parte teórica, no se me vaya, ya quedan unos 10 minutos, yo espero, de la parte teórica. Termino la parte teórica, acabo la transmisión y me van a esperar unos 5 minutos para que intente conectarme y podamos continuar con la parte práctica, con el video de la audiencia o de las audiencias en las que he participado, donde les voy a proyectar parte de los alegatos de clausura. Pero seguimos. Les decía, en esta parte de petición también como una anécdota que se las voy a presentar qué fue lo que me pasó en la audiencia. Tú como defensa, ya al final de tus alegatos de clausura, le tienes que hacer la petición. Es decir, yo como defensa le voy a pedir al juez, señoría, es por lo anterior que pido un fallo absolutorio a favor del señor Juan Pérez. Como fiscal o como asesor jurídico, lo que tú vas a decir en esa parte de petición es por lo anterior, señoría, que esta representación social le pide fallo condenatorio en contra del señor Juan Pérez. Y es la forma en cómo terminas. Pero en esta parte de anécdota, por los nervios, por lo que llega a suceder en juicio, me pasó que en la parte final, no en la primera participación, sino en la parte de dúplica, ya una vez que el agente del Ministerio Público había hecho la réplica, después a mí me tocó la dúplica, en la parte final, ya mis últimas palabras, ya para cerrar esa parte de alegatos de clausura, le digo, es por lo anterior, señoría, que reitero la petición en el sentido de que dicte un fallo condenatorio
a favor de mis representados, pero dije fallo condenatorio en esa parte de la petición. Se los voy a mostrar para que lo vean. Somos humanos, nos llegamos a equivocar y eso fue lo que me pasó. Se los cuento solamente como anécdota para que no les pase a ustedes. Fue un error, todos somos humanos y me pasó en ese momento. Bueno, es una estructura que les digo que les recomiendo, pero no significa que se casen con esa estructura, solamente pueden retomar algunos consejos de los que les he dicho. Bueno, haciendo un recuento de lo que les acabamos de decir, en ese orden, o más que orden, en esos temas que ustedes tienen que tomar en consideración, la parte fáctica, como ya lo dijimos, tiene que ser en relación a su teoría del caso. También no tiene que ser temático, ya les mencioné, únicamente tomar los hechos más importantes, ustedes irlos resaltando, de preferencia empezar con un tema fuerte, los temas en los que tengas algunas debilidades, también exponerlas. También, si algún testigo en este caso, de cargo que presentó el agente del Ministerio Público, perjudica a tu teoría del caso, tú mismo adelantarlo, tú mismo decirle, señoría, si bien es cierto, cuando usted escuchó que el testigo de nombre tal estuvo presente y señaló a mi representado, cabe mencionar que el testigo se encontraba a 50 metros de distancia, era de noche, no llevaba sus lentes y por lo tanto no se pudo percatar de forma precisa y concisa de cómo fueron los hechos. Es un ejemplo. Tienes una debilidad, la haces o la mencionas en los alegatos de clausura como defensa para que no en sus alegatos de clausura por parte del agente del Ministerio Público, bueno, en este caso ya los mencionó con antelación, pero para restarle fuerza a lo que él haya presentado. Si eres fiscalía, igual, como agente del Ministerio Público, vas a mencionar tus debilidades, porque tú en primer lugar vas a participar, después lo va a hacer la defensa, y para evitar que te muerda, por llamarle así, que te muerda el defensor o que te ataque en ese punto, pues mejor tú lo adelantas y muestras la debilidad y lo justificas. Eso te va a servir más para tener mayor fuerza al momento de llevar a cabo tus alegatos de clausura. Como ya decía, tienen que ser cuestiones relevantes. En cuanto a la parte probatoria, de preferencia no repetir exactamente lo que dijeron los testigos o los peritos. No es una repetición, no es una síntesis, no es un resumen de lo que pasó, es solamente sacar la parte más importante. Bueno, recuerden, esto es muy importante. Los alegatos de clausura no son un resumen. Ténganlo muy presente, por favor. Eso es muy, muy, muy importante. Alegatos de clausura no son un resumen. Únicamente vas a sacar los hechos más importantes para argumentarlos, para interpretarlos, para que el juez los escuche y que con esa argumentación que tú haces pueda generar cierta convicción y lo convenzas para que al final tengas un resultado o un fallo favorable a los intereses de la persona que representas. Pero no es un resumen. Lo que sí puedes hacer es citar lo que dijo algún testigo, lo que dijo algún perito y sobre eso analizarlo y argumentarlo. En la parte jurídica, esto no lo he mencionado, permítanme. En la parte jurídica, aquí es cuando es importante que como estudiante y como abogado saques a relucir los conocimientos que adquiriste en tus clases de derecho penal o en el caso de mis alumnos de la UAP, permítanme tantito. Decía, en esta parte jurídica es cuando tú tienes que rescatar los conocimientos que adquiriste en tus clases de derecho penal o en el caso de la UAP de dogmática jurídica penal, ya sea en su parte general o en su parte especial. Lo digo así porque en el caso de la UAP, en la UAP se llaman así las materias. En el caso de otras universidades se les conoce como Derecho Penal 1, Derecho Penal 2 o Teoría del Delito, Teoría del Tipo, como lo manejen, pero en estas clases que tú adquiriste conocimientos es la forma
en la que vas a explicarle al juez cómo es que cumplió, si es que eres agente de Ministerio Público, cómo es que se cumplió con los elementos del tipo penal y mencionarlo y describirlo y decir el tipo penal se desglosa en estas partes y fueron comprobadas a través de tales testigos y tales peritos. Si es que estás hablando del tipo penal, si es que estás hablando de los elementos del delito, mencionar no como una exposición de una clase. Aquí es muy importante mencionarles que lo que busca el sistema acusatorio es que haya flexibilidad, que no seamos tan técnicos, que no seamos tan cerrados, tan formalistas. Esto lo comento porque no vas a dar una clase de derecho penal en tus alegatos de clausura de forma clara, de forma sencilla, explicarle al juez respecto a los elementos del delito en lo que corresponde a la conducta, a la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad. Quito la imputabilidad porque para algunos autores la imputabilidad no es un elemento del delito, va a depender la escuela, el autor, pero principalmente son estos. Incluso hay algunos que mencionan que la conducta tampoco es un elemento del delito, pero sean los elementos, sea la teoría, sea como tú lo hayas aprendido, sí explicarle al juez cómo cumpliste con esos elementos positivos si es que eres agente de Ministerio Público. Es decir, hubo una conducta, una tipicidad, una antijuridicidad, una culpabilidad. De la punibilidad no te vas a hacer cargo tanto porque eso le corresponde al juez, salvo que seas agente de Ministerio Público y en la audiencia de individualización, pues rescatar esa parte de punibilidad, pero hacer mayor hincapié en la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Eso como elementos del delito y no únicamente mencionarlos, sino decir, señoría, lo anterior tiene que ver con la tipicidad porque el tipo penal establece esos elementos y usted pudo escuchar a través del testigo que mencionó esto qué se relaciona con este elemento. Ir desglosando, ir explicando. Eso en la parte jurídica, en lo que corresponde a el agente del Ministerio Público o al asesor jurídico. Ya estamos terminando la parte teórica. Les recuerdo que en esta segunda parte de esta clase vamos a ver la parte práctica. Lo repito para las personas que apenas se están conectando y las que me estaban viendo en el primer video, que vamos a proyectarles unos videos de audiencias en las que hemos participado, donde presentamos alegatos de clausura para que ustedes den su opinión, para que puedan comentarlo. Es perfectible, no es lo máximo, digamos, se puede mejorar, pero precisamente es un ejercicio académico para tener algunas herramientas para que ustedes puedan observar y tener una forma que, insisto, puede ser mejorada con los comentarios que ustedes nos den en esta transmisión. Pues antes de continuar con estas dos últimas diapositivas, les pido por favor que a las personas que me están viendo, que por favor le pongan compartir en esta publicación para que pueda llegar a más personas y en caso de que también tengan preguntas, las voy a responder en la parte final y que esas personas que puedan ver el video pues puedan tener información para que la puedan utilizar en el aspecto académico o en el aspecto también profesional. Las últimas dos diapositivas vamos a hacernos cargo ya de ella, ya con últimas recomendaciones. Una de las recomendaciones principales es que no lean en sus alegatos de clausura. Lo mejor, lo idóneo, es que se exprese de forma oral. Sí se pueden apoyar, porque en la práctica sí sucede, nos podemos apoyar de una especie de guión, pero que ese guión solamente tenga palabras claves en forma temática. Ya dijimos en el primer video que sea de forma temática, ya sabes el tema, quizá también que anotes en ese guión alguna parte textual de lo que dijo un testigo o un perito y tú mismo irlo desarrollando. ¿Por qué? Porque es muy diferente la forma en cómo se expresa y les pongo un ejemplo, pasa muy seguido en clase que si un equipo de alumnos va a exponer una clase y la diapositiva está llena de letras, está completamente saturada de letras y se la pasan leyendo, es cansado, es aburrido, es tedioso
para la persona hacia la que va dirigida ese mensaje, hacia el profesor, hacia los alumnos. Hay alumnos que se están durmiendo. Pues exactamente eso pasa en las audiencias. Si tú, como agente de Ministerio Público, como asesor jurídico, como defensa, únicamente vas a leer tus alegatos de clausura, eso lo hace tedioso, lo hace cansado, no lo hagas. Si lleva tu guión estructurado, únicamente lee las partes importantes, quizá algún artículo, el rubro posiblemente de alguna jurisprudencia y tú explicarlo, no leerlo, solamente tener una guía de forma temática con lo que tú vas a explicar, argumentar o concluir en tus alegatos. También otra recomendación que yo les hago es que utilicen analogías y apoyos visuales. Voy a hacer una pausa para ver si me escuchan bien. Uriel Hernández me está preguntando o está comentando una pregunta a la clase de objeciones. No sé si se refiere a las objeciones en interrogatorio y contrainterrogatorio, posiblemente sea de las primeras veces que está viendo este tipo de clases. Uriel, te invito a que entres a la página. Hay dos clases en particular donde hablamos de interrogatorio y contrainterrogatorio. En ese momento, pues hablamos de las objeciones a preguntas. Quiero entender o quiero pensar que también te refieres a que si durante el desarrollo de la audiencia, en la parte de alegatos de clausura, tú puedes hacer objeciones a las manifestaciones que hace tu contraparte, si es que a eso te refieres, se puede hacer, es válido, ya lo hemos dicho, las objeciones no únicamente son para las preguntas, sino también para ciertos actos que vayan en contra de disposiciones de carácter procesal o incluso también en contra de violaciones a derechos fundamentales, pero sucede más en cuestiones de carácter procesal. Si tú haces alguna objeción, lo puedes hacer, pero la recomendación que en los alegatos de clausura no interrumpas. Es la recomendación, repito, aunque sí puedes objetar alguna manifestación que está haciendo tu contraparte, pero recordemos, ya me adelanté a la diapositiva, a la última diapositiva, va a haber una parte de réplica, una parte de dúplica por parte del Ministerio Público, asesor jurídico y la defensa. En esa parte de réplica o dúplica, tú puedes argumentar la objeción que pretendías hacer respecto a las manifestaciones que hace tu contraparte en los alegatos de clausura. Algunos dicen que lo puedes hacer de esa forma, otros que interrumpas, si es que en ese sentido va tu pregunta, pero también se puede generar cierta imagen que solamente lo estás haciendo para desconcentrar a tu contraparte y que estás actuando de mala fe. Va a depender el caso en particular, el motivo de la objeción, si es un asunto que es necesario interrumpir en ese momento, objetas, sea la razón que sea, o la recomendación que te estoy dando, que al momento de la réplica, si eres agente de Ministerio Público o asesor jurídico, o al momento de la dúplica, puedas hacer mención de ese argumento que pretendías hacer en la objeción. Espero haber respondido si es que tu pregunta iba en ese sentido. Bueno, seguimos. Más recomendaciones. Respecto a las recomendaciones, ya para ir finalizando la parte práctica, la parte teórica e irnos a la parte práctica, como recomendaciones, permítanme que estoy viendo sus comentarios para ver si se escucha bien. Parece que sí, parece que vamos bien. Ojalá no tengamos problemas en esta segunda parte práctica de los alegatos de clausura. Como siguientes recomendaciones es que utilicemos analogías. Si se han dado cuenta, durante el transcurso de esta clase y en algunas otras sesiones, me he ayudado o me he apoyado de analogías. Hace un rato puse el ejemplo de los alumnos que exponen en una clase. Puse también una analogía que utilizo muy frecuentemente de los cocineros que hacen un platillo con su sazón y que los abogados también tienen su forma de hacerlo. Hice una analogía en ese sentido en la sesión que se interrumpió. He hecho analogías, por ejemplo, en la etapa intermedia, que puse un ejemplo que cuando nuestra mamá nos ponía a escoger frijoles,
que quitaban la basura, que quitaban las piedras. En la audiencia intermedia, a través de la exclusión, se van a quitar esas piedras, esa basura, como en los frijoles, y quedar únicamente las pruebas necesarias, pertinentes, relevantes para una audiencia de juicio. En el caso de los frijoles, lo hacemos para que tengamos un platillo delicioso y que no mordamos alguna piedra. Ese tipo de analogías que en ocasiones aplico para mis clases, también las podemos aplicar a casos concretos en audiencias reales, en audiencias de juicio y en este momento, con mucha mayor razón, en los alegatos de clausura. Y para eso voy a poner un ejemplo de esas analogías. Y eso lo comento, bueno, van a ver la imagen de un ratón y un gato. Me están diciendo que se corta nuevamente. Juan Páez me dice que se corta. Otros me dicen que se escucha bien. Por favor, si es que pueden, váyanme comentando si se escucha bien para que yo vaya continuando con esta explicación. Y les decía que utilicen de preferencia las analogías. Voy a contar una anécdota que nos pasó. Esto casi no lo he comentado en mis clases. Quiero aprovechar para agradecer porque ya hace casi un año aproximadamente que tuve la oportunidad de tomar una capacitación en San Diego y en San Francisco, California. Fue más o menos por julio del año pasado. En esa capacitación que nos brindó precisamente Oasis Capacitación, que es una asociación de Estados Unidos que a través del apoyo del gobierno federal de ese país brinda recursos para que se dé capacitación y estudios en materia penal en México. Y afortunadamente fui uno de los seleccionados para poder estudiar una temporada corta allá en San Francisco. Tuvimos capacitación por parte de jueces, fiscales, defensores, maestros de tanto San Francisco como San Diego, California. Y tuvimos la oportunidad en esa capacitación de asistir a audiencias reales en Estados Unidos. Mi máximo sueño, y eso ya es más en confianza, en forma de plática, en forma de charla, uno de los anhelos como defensor o como practicante del derecho era estudiar en el extranjero la materia penal y también ver cómo se desarrollaban las audiencias en otros países. Y tuve la oportunidad, afortunadamente, de ver ver varias audiencias. De hecho fueron varias las que vimos, pero en particular vimos una audiencia de juicio y lo saco a colación para explicar este ejemplo y también para transmitirles esto que viví, porque fue a través de una asociación, repito, que me dio esa oportunidad y lo comparto para que si ustedes a través de sus universidades, a través de este tipo de asociaciones, se pueden llegar de este tipo de apoyos para que hagan estudios en el extranjero, les va a abrir muchísimo el panorama. Lo comparto, lo comento, no a forma de presunción, sino también para que ustedes se acerquen a ese tipo de instituciones y puedan tener este tipo de beneficios. Pues comentaba, decía yo que en esa capacitación fuimos a una audiencia real en San Francisco, California, y esa audiencia fue un delito del fuero común sobre robo a casa habitación. Era un robo a casa habitación, voy a explicar muy brevemente cómo fueron los hechos. Resulta que era un edificio de departamentos y en uno de ellos, a través, si no me recuerdo, si me equivoco, por ahí mis compañeros que fueron a ese viaje, espero que me puedan corregir, pero en ese edificio de departamentos, en uno de ellos, a través de las escaleras de emergencia, una persona rompió un vidrio de una de las habitaciones, ingresó, tomó varios objetos de una de las recámaras, tomó una computadora, tomó objetos personales, objetos de valor y se fue por la ventana. Minutos después se percatan los dueños de ese departamento, avisan a las autoridades, la policía empieza a rondar el área y encuentra una persona sospechosa que estaba cerca de un basurero y tenía una mochila
Cuando le dicen que qué estaba haciendo ahí, se pone nerviosa y empieza a correr. Hay una persecución y lo detienen. A grandes rasgos fueron los hechos. Eso respecto a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, porque hizo el señalamiento que con los indicios, de forma circunstancial, esta persona lo había cometido. Pero teníamos otra versión por parte de la defensa en esa audiencia. Y la defensa en los alegatos de clausura ante el jurado, porque recordemos, lo dijimos en esta clase, en la primera parte, que en Estados Unidos, en algunos estados, el acusado tiene la opción para que sea juzgado a través de un juez o a través de un jurado. Y en este caso que nosotros pudimos presenciar en San Francisco, este acusado optó por un jurado y lo que hizo la defensa en los alegatos de clausura, utilizando ciertos apoyos visuales, proyectó, al igual que lo hizo también la fiscal, proyectó unas diapositivas que ya tenía preparadas en los alegatos de clausura y una de las imágenes que recuerdo más y que ya pasó un año y que hasta la fecha sigo recordando es una imagen que presentó de un ratón con un gato. La imagen que yo puse no es la misma que él proyectó, la busqué, no la encontré, puse la más parecida y parte de su teoría del caso fue que no tuvo nada que ver el acusado en esos hechos, ya que era una persona de bajos recursos, que vivía en las calles, perdón, que tenía problemas de adicción y que en aquella ocasión estaba en un basurero, que en ese basurero vio una maleta, en la maleta encontró ciertos objetos y pues los estaba revisando, que fue en ese momento cuando llegó la policía. Al ver a la policía, pues él tuvo miedo porque no sabía quiénes eran y al tener el miedo empezó a correr. Posiblemente no lo estoy explicando tal y como lo dijo la defensa en ese momento, pero parte de eso era su teoría del caso y proyectó ese apoyo visual